Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sara y en el vídeo de esta semana os traigo algunas recomendaciones terroríficas. Si te interesa, quédate. Bueno, el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, bueno, la americanada de Halloween, ¿vale? Para nosotros es el Día de Todos los Santos, los fieles difuntos, en fin. El caso es que empieza el frío, las noches cortas, perdón, los días cortos, que incita de alguna manera a leer el género de terror o de suspense. Yo he leído mucho terror, la verdad, y de hecho alguna vez os he comentado por aquí que mi madre era el único género que leía, en su gran mayoría, y entonces, bueno, pues en vez de estar leyendo fantasía o libros juveniles, yo me inicié muy rápido en la lectura de este género. Hoy quiero traeros algunas recomendaciones, no sin antes invitaros a que os paséis a ver el vídeo que grabé el año pasado con un invitado muy especial, en el que también os recomendé algunas lecturas de suspense inquietantes. Y bueno, y mi invitado dio unas recomendaciones fabulosas. Os lo dejo en la cajita de información, no dejéis de verlo porque lo hicimos con mucho cariño. Y ahora sí os voy a traer 6 libros que considero que son inquietantes, terroríficos, y que tanto si os gusta el género de terror como si queréis iniciaros en él, bueno, quizá alguno para iniciaros es fuertecito, pero bueno, de perdido al río, hay que entrar a puerta gallola, como dicen, ¿no? Ahí. Sin más dilación, empezamos. El primer libro que quiero recomendar hoy es uno del que ya os he hablado en el canal porque ha sido una de mis últimas lecturas, Malenka Ramos, una asturiana que me ha sorprendido muy gratamente con lo que habita dentro, una lectura que a mí me ha desasosegado bastante. Hacía tiempo que yo no lo pasaba tan mal con un libro y de hecho leía y me ponía la mano en el pecho en la cama y decía, ¿qué necesidad hay de estar leyendo esto y de estar pasando este mal rato? Al final me gustó muchísimo, me parece que lo cerró muy bien. Se ambienta en los años 80, al norte de España, en la Costa da Morte, y hay quien dice que es un It español. De hecho, a ella la llaman la Stephen King española. Yo no sé si las comparaciones son odiosas y al final eso siempre lleva a generar unas expectativas demasiado altas, pero sí sé que me ha gustado mucho el estilo narrativo, la historia, un grupo de amigos, un grupo de niños que por circunstancias acaban entrando en una casa que tiene alrededor de ella muchas leyendas y muchos mitos y que resulta esconder pesadillas muy profundas. Es un libro que creo que conecta muy bien con lo que es nuestra parte del miedo más ancestral, más infantil, ¿no? más humano, ¿no? A mí personalmente sí me ha dado miedo, os lo recomiendo y bueno, ya me contaréis si alguno os animáis con esta historia. Otra recomendación es un clasicazo donde lo haya, que creo que para mí a día de hoy es el libro de Stephen King más terrorífico, que es El Resplandor, sin duda alguna. Si habéis visto la película, que para mí es mala a rabiar, de hecho creo que dicen que es la peor película doblada del mundo mundial, pero bueno, crítica aparte, el libro no tiene nada que ver, el libro merece muchísimo la pena. Es un libro donde un hotel, concretamente el Hotel Overlook, es un personaje más bastante siniestro, un hotel apartado por nieve, por kilómetros de montaña, donde una mujer, su marido con problemas de alcohol y su hijo con una sensibilidad especial irán a mantener ese hotel en el tiempo que esté cerrado, ¿no? Hasta que se vuelva a abrir la temporada. Comenzarán a suceder varias cosas y ahí la psique de los personajes se mezclará con ese halo paranormal del propio hotel y verdaderamente es escalofriante porque yo siempre digo que una película, bueno, te lo da todo hecho, pero cuando lo estás leyendo la mente suele ser más terrorífica. El Resplandor, si no lo habéis visto, este clásico de Stephen King, si no lo habéis leído, perdón, este clásico de Stephen King merece muchísimo la pena. Y vamos con otra recomendación, otra de mis mejores lecturas de este año, que he hablado también bastante de ella en el canal y no podía faltar en este vídeo, es X de Thomas Holt, un pueblo, Black Spring, que guarda un secreto, un pueblo en el que se suceden cosas y todo aquel que entra, pues bueno, va a sufrir las consecuencias. No quiero deciros nada más porque es un libro que recomiendo que vayáis a ciegas, que no leáis sinopsis y que os dejéis sorprender.
Al principio es bastante fuerte y de hecho los que no seáis amigos del género del terror podéis decir esto no es para mí porque me da yuyu, pero por favor darle una oportunidad, pasad esa primera barrera impactante porque es que entra a saco. Y dejaros sorprender y adentraros en esta historia que tiene mucho más que terror. Es una historia de crítica social y que habla pues de aspectos psicológicos tan interesantes como la obediencia ciega, como el efecto grupo, como el efecto del anonimato, como la histeria colectiva. A mí me ha parecido un libro que para ser el primero del autor es un libro maravilloso, una trama estupenda. Lo he disfrutado muchísimo y bueno, me quedé hasta el final, incluso a mí me gustó, me pareció redondo y da mucho que pensar. Y la verdad es que está muy bien ambientado, la trama es terrorífica y como siempre el ser humano es el peor enemigo del ser humano. Cuarta recomendación, La señal, de Maxime Chatham. Es un libro de terror que leí el verano pasado, no este sino en 2020, y es un libro que verdaderamente me dio muchísimo miedo a plena luz del día sentada en una hamaca en la playa. O sea, yo lo pasé mal, no hacía falta meterse en la cama y apagar las luces, yo lo pasé mal y lo pasé bastante mal varios días hasta que dejé de leerlo y o sea, lo terminé y dije, pero qué necesidad había de pasar este mal rato. Verdaderamente los que leemos terror tenemos ese punto masoquista. Yo por eso lo voy dosificando, ¿no? Porque creo que una sobredosis ya no estoy yo, no tengo la sensibilidad para abrumarme mucho, pero de vez en cuando sí me gusta. Y bueno, si estáis un poco en ese punto que decís, es que los libros no me dan miedo, es que no encuentro ningún libro que me genere esa sensación de miedo, La señal está muy bien y además me recuerdo a uno de mis libros favoritos que es Alma, de Carlos Sisi. Tiene así connotaciones de Lovecraft y hay quien dice que se parece mucho en la ambientación y demás a Stephen King. A mí no me recordó, pero sin duda es una historia que recomiendo y que bueno, no os va a dejar indiferentes y miedo os va a dar, y si no, decídmelo. Quinta recomendación, en este caso os traigo un libro de terror, pero el terror más visceral, más psicológico, como es la psicopatología, y es No Mamá No. Es un libro que está escrito en 1978 por Verity Barguet, me perdonáis. Es un libro escrito en 1978, pero que la editorial Alba, en su colección Rara Avis, ha recuperado. No Mamá No es una historia terrorífica por su crudeza y obviamente porque es real. Cuanto más real es una historia, más miedo da. Y es que la psicopatología posparto es una realidad muy dura, muy terrorífica, que lleva a las mujeres que lo padecen a un infierno del que es muy difícil salir y del que a veces se complica con psicosis posparto, que es el caso de nuestra protagonista, y que bueno, es verdaderamente duro cómo enfocaban sobre todo esta temática en esa época, cómo las mujeres pues bueno, no eran atendidas ni sostenidas de la manera que necesitaban, y eso tenía unas horribles consecuencias. Entonces me parece una historia verdaderamente terrorífica, una historia corta, pero que desde el principio respira esa densidad, esa opresión y ese horror que sufre esa mujer. Lo estás viviendo desde el principio. Les recomiendo mucho toda la colección de Rara Avis, pero concretamente en este vídeo que nos ocupa, No Mamá No. Y para finalizar, un libro del que creo que también os he hablado en el canal, pero es que os recomiendo un montón. Malnacido, de Francisco Javier Olmedo, un cordobés apañadísimo, que le gusta muchísimo en lo que es el género, dentro del género de terror, el subgénero de horror cósmico. Una vuelta de tuerca dentro de ese género que es el terror. Malnacido es una historia horrible, muy onírica, muy oscura, muy bien ambientada. En este caso sí me recordó mucho a Stephen King en según qué pasajes, y he de reconocer que tiene un mérito y una calidad indiscutible. Este autor, que ha ganado 2 años el premio a la mejor novela de Forolibro, concretamente con este título, con Malnacido, ganó el premio en 2020, y estaría genial que le dierais una oportunidad. Es un libro que quizá a nivel de marketing, de publicidad, no se ve. Es un libro que yo no he visto en ningún canal, creo que quizá en el de David, sí, en el de Gafas y Ojeras, pero creo que hay que darle visibilidad a los autores pequeños, ¿no? A los autores que empiezan autopublicándose y que hacen historias verdaderamente grandes. En este caso, una historia muy bien hilada, terrorífica, y que si os gusta el género no podéis dejar escapar. Y hasta aquí mis recomendaciones de este año. Yo ya tengo algún titulillo por ahí pensado para meterle mano
Este invierno ya os iré contando en sucesivos vídeos. Contadme vosotros si os gusta el género del terror, qué recomendaciones me hacéis terroríficas y si habéis leído alguno de los libros o os llama la atención alguno de los libros que os propongo hoy. No dejéis de ver el vídeo del año pasado con mi acompañante, porque solo por verlo a él merece la pena. Y nada más, que paséis un feliz octubre, un octubre de miedo, un invierno de miedo, que disfrutéis del miedo si os gusta y si os da reparo, bueno, hay que experimentar y luego ya decidimos. Os mando un besito muy grande, suscribiros si aún no lo estáis, darle a me gusta y a la campanilla para que YouTube os avise y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.